dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Vamos a identificar inmediatamente nuestra agenda. El mérito, hablaremos del mérito de la reforma constitucional del presidente Abinader, de la discordia con el acuerdo de legislación marítima con Países Bajos, Limber Cruz, más perdido que el hijo de su tocayo con la haitianización. El gobierno no puede eludir su responsabilidad con la reestructuración fiscal a propósito de varias propuestas de reforma que están en discusión, incluyendo la que presenté en primicia ayer, que desde luego no se trataba de una cuestión desactualizada ni del pasado. Voy a identificar incluso las fechas concretas de esas propuestas y de otras que tengo más recientes. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de lo que significa, lo que ha significado, pues, la reforma constitucional que hemos proclamado. Ciertamente hay que reconocer una diferencia en esa reforma. En 180 años de vida republicana, es cierto que es la primera reforma en la que el tema de la reelección presidencial o un beneficio posterior para el que la promueve no está planteado. Pero tal y como destaca en un artículo en el día de hoy el doctor Cristóbal Rodríguez, desde el 6 de noviembre de 1844 hasta el año 2015, todas las reformas que se promovieron tenían ese ingrediente. Podemos encontrarnos alguna excepción, etcétera, pero por lo general ese fue un componente importante. O buscar habilitar a un presidente no habilitado. El caso de la del 2010, que fue una reforma bastante amplia, pero el presidente que la promovió no estaba habilitado y a partir de ella quedó habilitado para poder seguir participando en otros procesos. No en el inmediato, pero sí en otros procesos. La que promovió el presidente Danilo Medina en el 2015, etcétera. Entonces, el presidente Abinader, por primera vez, contando con una mayoría que tenía todas las posibilidades de modificar el artículo 124, que es el artículo que hasta entonces limitaba a 2 periodos el periodo presidencial. Y entonces no podía una persona que ejercía los 2 periodos consecutivos postularse para un tercer periodo. El presidente Abinader, desde temprano,
para que no se produjeran especulaciones sobre cualquier intención con esa mayoría de la que disponía, dijo no, esta mayoría no se va a usar para buscar la posibilidad de ir a un tercer periodo. Esta mayoría se va a usar para dificultar las posibilidades de que otras mayorías en el futuro pudieran introducir modificaciones. Y eso se hizo. Eso se hizo, es decir, se ha dificultado la posibilidad de modificar la Constitución. ¿En qué ha consistido esa dificultad? Bueno, el artículo 124 era un artículo modificable con una mayoría en una asamblea revisora. Ese artículo 124 se movió hacia la columna del 268. Entonces, esa columna tiene un carácter que se le llama pétreo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las formas de gobierno, y esas formas de gobierno, además de una mayoría especializada, requieren de referéndum. El caso es que hoy se ha hecho muy difícil, se hace muy difícil modificar la Constitución para un tercer periodo. De hecho, ya era difícil porque ese intento, cuando surgió y siempre estuvo presente, siempre ha estado presente en los últimos gobiernos. El presidente Abinader quiso evitar que no ocurriera en este, pero siempre ha estado presente, pero se ha encontrado también con una sociedad que le ha prestado resistencia a eso. Y no fue posible cuando se intentó hacerlo con Leonel Fernández. Ustedes recuerdan aquellas famosas recolecciones de firmas en carretillas, etcétera, y el caso de los ingenieros constitucionalistas. Y desde luego que había presto de hacerlo también con Danilo Medina, había presto de hacerlo. Entonces, yo creo que eso es importante y eso hay que reconocerlo. El presidente dio un mensaje en ese sentido. Toca, presidente, complementar eso. Toca complementar eso porque usted ha dado un mensaje claro contra el continuismo. Ha dado un mensaje en el que hay que tener un límite en los periodos gubernamentales y que eso garantiza que el país pueda tener mayor movilidad política, que eso debe reflejarse en mayor desarrollo institucional, debe reflejarse, lo que no quiere decir que sea necesariamente así. Entonces eso hay que darle contenido, porque no es solo que se le recuerde por haber colocado esa limitación. Si fuera por eso que se le fuera a recordar, eso se borra rápido de la memoria de las personas. Y quedan entonces los datos duros. Y cuando nos vamos a los datos duros y hacemos comparaciones en nuestra historia, nos encontramos con que este país está parado y está donde está por el continuismo. ¿Por qué? Porque este país, todo el desarrollo que ha experimentado, lo ha experimentado en periodos de larga duración. Si fuéramos a preguntarnos sobre cuáles son las 4 patas que está parado el desarrollo económico y social de la República Dominicana, tendríamos que decir, la primera pata
fue Ulises Serou. Fue Ulises Serou, sobre todo aprovechando la guerra de los 10 años en Cuba de 1768, de la guerra del 68 en Cuba, de esa guerra, aprovechando esa guerra de 1868 a 1878. En esa guerra de los 10 años, pues se crearon las bases de la modernización del Estado Dominicano y de cierto desarrollo capitalista. Después, el desarrollo industrial es producto y la modernización del Estado de los 30 años de Trujillo. Después de los 30 años de Trujillo, la estabilización económica de este país y el hecho de que este país no se fuera por una de esas barrancas utópicas se debe a los 20 años de Balaguer, incluyendo los 12 años de Balaguer. Y después entonces los 20 años del PLD. Ese es este país. Ese es este país, ¿eh? Aquí no hay más nada que no se haya dado en términos de desarrollo económico y social, que no se haya dado en esas situaciones. Entonces, el mensaje contra el continuismo también tiene que ser un mensaje de hecho, que la gente le vea sustancia, que le vea realizaciones, que le vea aporte, porque de lo contrario se queda en buenas intenciones. Pero hay que reconocer realmente que la intención de esta reforma constitucional fue distinta a las intenciones que han animado la inmensa mayoría de nuestras reformas constitucionales. Señores, miren, la discordia con el acuerdo de legislación marítima con los Países Bajos. Llegamos a un acuerdo sobre nuestras fronteras marítimas con los Países Bajos. República Dominicana tiene frontera marítima con 6 países y tiene acuerdo de limitación marítima con 2 países. Tiene acuerdo con Colombia, que se suscribió en 1978, y con Venezuela en 1979. Ahora con Países Bajos sería el tercer acuerdo. Ese acuerdo en principio fue suscrito por el canciller dominicano en el 2021, por el canciller dominicano don Roberto Álvarez, y por la embajadora de Países Bajos en la República Dominicana. Pero ese acuerdo tiene que ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo ha validado. Ahora está pendiente de la validación congresual. Y hay muchas objeciones, porque sobre todo el doctor Pelegrín Castillo dice que el acuerdo es antinacional. El acuerdo es antinacional, que República Dominicana pierde territorio y enumera una serie de inconveniencias. Se sabe que el gobierno tiene todas las posibilidades de aprobar este acuerdo porque cuenta con la mayoría para hacerlo en el Congreso. El partido Fuerza del Pueblo ya anunció que va a votar en contra de este acuerdo. Yo creo que es importante explicarlo, cuáles son las razones por las que estamos llegando a ese acuerdo de limitación fronteriza con Países Bajos. ¿Qué implica eso
la República Dominicana. ¿Qué implica eso para Países Bajos? Porque por lo general en nuestras negociaciones territoriales nosotros hemos perdido. Siempre hemos perdido algo en en esas negociaciones. Pasó con el acuerdo de delimitación fronteriza que suscribió Trujillo para tratar de darle validez al acuerdo que había suscrito el presidente Vázquez, que se quedó solo en acuerdo, como todos los acuerdos que se habían suscrito anteriormente. Entonces, explicar esto para que tengamos más claro cuál es la situación y poder escuchar todas las campanas en este asunto antes de que se valide sencillamente como una cuestión de una mayoría, porque si ahí está involucrado el interés nacional, los dominicanos deben de estar bastante claros de qué se trata este asunto. Nosotros trataremos de contribuir también a esclarecer esas posiciones, a conocer realmente un poco más ampliamente todo lo que tiene que ver con este acuerdo de delimitación fronteriza. Por otra parte, bueno, aquí tengo que referirme a unas declaraciones del señor Limber Cruz, a propósito de un llamado que le está haciendo el doctor Roberto Rosario Márquez al presidente Abinader. Y ese llamado tiene que ver con unas declaraciones que ha dado Limber Cruz, sumamente desafortunadas, sobre el asunto de la mano de obra haitiana en la agricultura. Porque él está hablando como un productor. Él no está hablando como un funcionario de un estado que se llama República Dominicana. Entonces, vamos a ver esto para hacer algunas precisiones. Lo que plantea Roberto Rosario. El dirigente político, doctor Roberto Rosario, solicitó al presidente de la República que actúe con coherencia en el manejo y aplicación de las políticas migratorias, la defensa de la soberanía nacional y la correcta aplicación de lo establecido en la Constitución Dominicana. Este pronunciamiento responde a las declaraciones ofrecidas por el ministro Limber Cruz en un programa de televisión matutino cuyo contenido circula en redes sociales, transcrito a continuación. ¿Qué dijo Limber Cruz? Yo tengo haitianos trabajando conmigo que tienen 10 y 15 años, que no han delinquido nunca, que como yo digo, yo meto la mano, la cabeza y los pies por ellos. A esa gente vamos a darle un carné en lo que viene el proceso, porque tú no puedes ponerte a pensar, por ejemplo, que allá te van a dar documentos para venir aquí ilegal, porque allá no hay instituciones que lo den. ¿Quién te lo va a dar allá? Entonces vamos a buscar fórmulas prácticas para aquellos que tienen un historial. Yo diría que todo el que tiene más de un año yendo a una finca, vamos a regularizar a esa gente. Esto es un planteamiento que yo hago. Señores, el Limber Cruz se le olvidó cuando estaba hablando ahí que él era funcionario de un gobierno y que él era el ministro de Agricultura, porque estamos hablando nada más y nada menos que el ministro de Agricultura está admitiendo que él se nutre de la mano de obra ilegal y que él apoya esa mano de obra ilegal. Entonces, el referido ministro, dice Roberto Rosario, argumenta un humanismo que nos lleva a cuestionar su verdadero interés detrás de los planteamientos que hace. Indica que los empresarios, como en su caso, tienen años violando la ley de migración con personas indocumentadas trabajando en sus propiedades. Esto es humanitario.
porque más bien parecería una práctica esclavista e inhumana, donde se contrata a personas en condiciones de absoluta irregularidad documental para pagar salarios muy por debajo de lo legalmente establecido, y al momento de prescindir de su servicio, poder despedirlos sin reconocer ningún derecho laboral, lo cual sucede solamente cuando le conviene al patrón humanitario irónico. No. El doctor Roberto Rosario destacó que hace menos de 10 años en la República Dominicana el gobierno de turno llevó a cabo un plan de regularización migratorio en virtud de lo dispuesto por la ley 169-14, que el señor ministro el señor ministro, haber tenido buenas intenciones desde ese tiempo, pudo aprovechar el proceso para legalmente regularizar a esos trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que la práctica asumida y referida como propia por el citado ministro viola claramente el artículo 131 de la Ley de Migración, donde se dispone lo siguiente: sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código de Trabajo y las leyes especiales, serán sancionados con una multa de 3 a 10 salarios mínimos por cada infracción las personas físicas o morales contratantes de trabajadores temporeros por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sección concerniente al procedimiento para el ingreso al país como no residente en sus categorías de trabajadores temporeros de la presente ley. Bueno, señores, miren, el doctor Rosario enumera una serie de cosas en un documento bastante completo. Señores, pero es que la gente, el funcionario público, tiene que saber en qué pie está parado. Eso, aparte de que muestra una persona que no tiene sentido de nación, que está hablando como que está sentado en un baño sin sentido de nación. Sin sentido de nación. ¿Por qué? Porque ese es un tema esencial para la vida dominicana. Y sabemos que si la República Dominicana no le pone control a esa situación, eso lo llevará a su destrucción como nación. Entonces, una nación que no es otra cosa que un relato concienciado, asumido por una mayoría, y esa mayoría está gobernada por una élite que gobierna en función de ese relato, de esos objetivos de nación. Entonces, esas cosas uno las ve lanzadas por la borda. Limber, pero tú sabes lo que tú estás hablando. Tú no sabes que el daño inmenso, porque aparte de la cuestión migratoria y de que estás violando la ley de migración abiertamente, pagando salarios de miseria a gente para que te hagan trabajo, porque es de miseria, porque aunque tú le pagues igual que a otros trabajadores, que a un trabajador dominicano, tú no le estás pagando igual, porque tú le estás pagando nada más el salario monetario, usted no le está pagando el salario social. O sea, no es verdad que le está pagando igual. Es una cuestión de explotación. Cuando en un país, un ministro, el ministro de Agricultura, le dice al mundo que nosotros estamos produciendo en base a mano de obra ilegal, pero eso lo puede escoger cualquiera en cualquier parte del mundo para objetar las exportaciones de productos dominicanos. Es decir, República Dominicana se nutre de una mano semiesclavista, se nutre de una mano ilegal, porque el propio ministro de Agricultura admite que su finca está llena de haitianos ilegales, que él lo tiene hace más de 15 años, no le importó que hubo un plan de regularización para resolver ese problema. Y entonces, él lo que dice es que nosotros lo que tenemos que coger a cada haitiano que ande por ahí y darle un carnet. Y darle un carnet. Si el haitiano tiene un año yendo a una finca, tenemos que darle un carnet. Porque eso no lo puede resolver Haití. Limber propone que como no lo puede resolver Haití, resuelva la República Dominicana el problema de la documentación de los haitianos. Coño, pero qué grado de irresponsabilidad y de falta de sentido de país.
Eso no importa porque a veces la gente puede tener buenas intenciones, pero el que vaya a ocupar un puesto tiene coño que tener 2 gotas de dominicanidad en la cabeza. 2 gotas de pensamiento dominicano en la cabeza. 2 gotas nada más. Para que en cada acción, esas 2 gotas de pensamiento dominicano lo iluminen. En cada acción, porque es gente muy bien intencionada. Pero puede incurrir en cualquier momento en cosas como esa. Totalmente inaceptables. Totalmente inaceptables, que deberían tener consecuencias. Deberían tener consecuencias. Pero bueno, un punto por el tema de que el gobierno no debe ser indiferente o privar en indiferente frente a la necesidad de una reestructuración fiscal. ¿Qué anunció Paliza? Que el gobierno decidió en su Consejo de Ministros, no hay ninguna modernización fiscal, nosotros vamos a hacer una reestructuración del gasto. Señores, si el gobierno, si hubiese sido posible que las cosas que iba a tratar de mejorar una reestructuración fiscal se pudiesen haber abordado de otra manera, el gobierno no iba a plantear la modernización fiscal que planteó. Porque el gobierno no planteó esa modificación fiscal por gusto. El gobierno planteó esa modificación fiscal porque la República Dominicana no tiene opciones. O la hace o se jode. Es decir, la República Dominicana no tiene opciones en ese sentido de que podemos decir que hacer cualquier cosa, que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello. No. La República Dominicana no da una señal clara frente al peso que tienen los intereses de la deuda en su ingreso, y la calificación crediticia de la República Dominicana va a bajar. Y eso va a tener consecuencias graves para el país. El gobierno lo sabe más que nadie. Por eso presentó aquella propuesta, y el hecho de que aquella propuesta haya tenido tanto rechazo no implica que por eso debió abandonarse la discusión y el diálogo. Entonces, como hay sectores en el país que saben que eso no es una cosa que yo puedo decir hoy me pongo esta chaqueta o no me la pongo. No. El país tiene que abordar ese tema, pues en distintos ambientes están presentes algunas propuestas. Ayer yo di a conocer en primicia una propuesta de Edgar Barnista Seara. Ayer di a conocer en primicia esa propuesta. Incluso cuando di a conocer la propuesta, como Edgar Barnista Seara había presentado una propuesta anterior hace un tiempo, pues de algunos funcionarios entendieron, y así se lo hicieron saber a algunos de nuestros queridos colegas aquí en El Sol, que yo estaba presentando una propuesta vieja. Señores, la propuesta mía era tan vieja, la propuesta que estaba presentando era tan vieja que era del 27 de octubre y yo estaba hablando el 28 de octubre. Es decir, la propuesta que presenté ayer, era una propuesta del 27 de octubre del año 2024. Hoy, miren esta propuesta. Esta es la versión de la misma propuesta que presenté ayer, pero con una versión, con algunas modificaciones que le introdujo Edgar Barnista, y estas modificaciones fechan esta propuesta 29 de octubre 2024. Es decir, estoy presentando una propuesta de anoche.
modificada. Entonces, bueno, aclarar algunas cosas a propósito de lo que dije de ayer. Y la aclara Edgar Barnista en su propuesta aquí. El presente proyecto de ley de actualización tributaria y sus sugerencias son de la exclusiva autoría de Edgar Barnista Seara y ha sido elaborado y compartido al público por su iniciativa propia, de manera totalmente gratuita y sin recibir ningún tipo de pago, ni encargo, ni mandato, ni sugerencia absolutamente de nadie, ya se trata de sector público ni de sector privado. Se ha hecho tomando en cuenta las disposiciones legales actualmente vigentes, la realidad económica y tributaria del país y la posibilidad de crear, modificar o derogar las leyes tributarias que contribuyen con la evasión o elusión, con las exenciones privilegiadas y con un régimen tributario regresivo e injusto. Por tanto, el único autor de este proyecto es Edgar Barnista Seara y las opiniones vertidas en el mismo han sido realizadas de manera gratuita y exclusiva por mí, sin ayuda ni intervención ni sugerencia de ningún sector económico, social o político y con el único objetivo de realizar un aporte al país. En este sentido, los análisis y criterios externados en el mismo por mí no responden a ninguna contratación, ni pago, ni sugerencia de ningún sector empresarial o gremio económico, social o político. Edgar Barnista Seara no tiene interés personal en ninguna reforma tributaria en particular que no sea contribuir con sus opiniones y, por tanto, no espera retribución de ningún tipo y mucho menos pagos en dinero o recibir cargos públicos. Don Edgar Barnista Seara es uno de los principales especialistas en asuntos tributarios del país. Voy a referir algunas de las cosas que está planteando. Por ejemplo, él plantea sobre la renta presunta. Se aumenta de un 10 a un 12% a las siguientes presunciones de renta para igualarla a las demás presunciones de la ley. Renta obtenida por empresas de transporte, renta de compañías de seguros radicadas o no en el país, deducciones admitidas. A. Depreciación. Se aumentan las deducciones por depreciación en beneficio de las industrias, cambio de derogación de la ley de proindustria. Se admiten las deducciones a gastos educativos. Régimen simplificado de distribución. Se aumentan los montos para acogerse a este régimen, favoreciendo a los contribuyentes de menos ingresos. Las tasas de impuestos para personas físicas. Se aumentan las tasas exentas del impuesto sobre la renta y el mínimo imponible. Entonces, hay una serie de cosas, son básicamente prácticamente las mismas con algunas modificaciones. El límite del IPI en la propuesta que presenté ayer era de 10 millones de pesos. Aquí es de 12 millones. Y él por igual plantea el no cobro del IPI a las personas mayores de 65 años, pero condicionado a que la vivienda tenga un tope de valor de 40 millones de pesos. Que una persona muy rica que viva en una casa que esté por encima de ese valor, pues pague lo que exceda todo ese valor. Entonces, bueno, en relación con las exenciones, impuestos sobre los impuestos sobre sucesiones y donaciones, se mantiene la tasa de un 3% para sucesiones, se baja la tasa de donaciones de un 27 a un 15%. Las donaciones de padre a hijo solo pagarán un 3%. Sobre el impuesto sobre la placa está proponiendo que un vehículo de antigüedad hasta 5 años va a pagar 6,000. Con más de 5 años va a pagar 3,000. Entonces, un impuesto al gas licuado de petróleo, eliminación de las exenciones y devolución de los combustibles fósiles. El proyecto elimina las enormes exenciones y devoluciones de los impuestos que producen estos conceptos, impuestos a operadores de zonas francas industriales. Se mantienen todas las exenciones a las empresas de zonas francas de la ley 8090, pero se establece un impuesto sobre la renta de 3% de los ingresos de las operadoras de zonas francas, es decir, solo la dueña del parque por los alquileres de la nave.
Entonces, un impuesto a las ventas de mercado local de empresas de zonas francas industriales. Se mantiene el impuesto 3.5 a la venta de las empresas de zona franca del mercado local. Entonces, derogación de la exención de la industria textil, ya es tiempo suficiente con las exenciones otorgadas y por tanto no deben mantenerse. Eliminación a las exenciones del Ministerio de Cultura y Mecenazgo. Estas exenciones no tienen razón de ser y por tanto se sugiere su eliminación. Reducción de la exención de impuestos a la discapacidad. Eliminación de las exenciones a legisladores y otros. Se derogan las exoneraciones de vehículos importados a legisladores, Ministerio Público y miembros de carrera judicial, reducción de exenciones en educación, eliminación de las exenciones en educación superior, ciencia y tecnología y cultura, reducción a las exenciones al cine, se eliminan las actuales exenciones a cambio de limitarlas por tiempo y solo para lo siguiente, otorgar una exención de un 50% del impuesto sobre la renta. B, se concede exención de 100% de impuestos sobre dividendos y renta de utilidades al exterior. Lo del turismo es una propuesta bastante completa. Nosotros la vamos a colocar íntegra para el que quiera verla en detalles. Cambio y fuera.